Esta nueva unidad del curso de Seminario de Arte Peruanos trata sobre la modernidad y la posmodernidad del arte en el Perú contemporáneo. De por sí ya estamos fijando algunas características, diríamos, conceptuales. En primer lugar, estamos afirmando que en el periodo que vamos a analizar, el Perú entra a una modernidad. Ya no es la modernidad una idea, un proyecto, diríamos, un ideal o algo al que alcanzar, sino que la modernidad está ya puesta en escena. La modernidad es una realidad. El tema es qué características tiene esa modernidad. Y en ese sentido también nos lleva a reflexionar sobre el otro concepto tan propio de finales del siglo XX, que es el de la posmodernidad, ¿no? Porque claro, cuando estamos hablando de posmodernidad, estamos entrando a un problema ontológico, un problema en el que evidenciamos a través del arte, a través de la literatura, a través de los discursos, la ruptura de una idea, la ruptura de un modelo, la ruptura de una forma de pensar y de ver el mundo. Y evidentemente esa base, esa ruptura, esa crisis, ¿no?, de la modernidad que ocurre a finales del siglo XX es la base sobre la cual se está construyendo el siglo actual, ¿no? O sea, el siglo actual es un siglo posmoderno, evidentemente, y es por eso que tiene las características que tiene. Es un siglo en donde los discursos se han venido abajo. No hay ni un solo discurso que sea válido. Tal vez el único discurso válido es el discurso de lo relativo y la subjetividad, que justamente son lo que sostiene la posmodernidad, ¿no? Entonces, no es una clase de filosofía y no me quiero meter en ese tema, pero entendamos que las expresiones culturales, las características culturales de la sociedad, y el arte es una de ellas, van a manifestar no de una manera decisiva, sino más bien desde una manera de enfrentamiento, de una manera dialéctica, desde una perspectiva de cuestionamiento, justamente aquellos valores, aquellas afirmaciones, aquellos discursos que han sostenido el mundo desde el siglo XVIII y que son los discursos de la modernidad, que en el caso del Perú llega tardíamente, a mitad del siglo XX, y que construye 50 años un Perú completamente distinto a los 150 años anteriores, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a ver? Bueno, mi planteamiento es así. Entendamos el planteamiento, tal vez puede haber otras formas mucho más coherentes y con mejor planteamiento, con mejores propuestas, pero yo quisiera verlo desde esta perspectiva. En primer lugar, entender que la modernidad tiene que ver con la introducción del universalismo. O sea, el concepto del universalismo como un concepto que se enfrenta a otro que es localismo, ¿no? Ya hablaremos de esto dentro de un rato, ¿no? ¿Y cuál es la mejor expresión de esa introducción al universalismo? Es la agrupación espacio. La única postura artística, el único grupo artístico que en el siglo XX planteó un manifiesto. Ya hemos hablado nosotros en las sesiones pasadas de que la vanguardia artística se caracterizó, y esta es una nota para todas las vanguardias en Europa, se caracterizaron las vanguardias artísticas por utilizar manifiestos, por plantear sus ideas a través de documentos escritos, a través de propuestas escritas, algunas de ellas irracionales, otras muy convincentes, otras muy políticas, ¿no? El dadaísmo, el futurismo, el cubismo, el surrealismo han planteado a través de textos su postura, ¿no? Sin embargo, en el Perú estos planteamientos solo fueron incorporados en cuanto a su parte estética, pero no a través de la parte ideológica. La agrupación Espacio es la primera que plantea un punto de partida y unas afirmaciones previas sobre las cuales asentar su forma de ver el arte, en este caso la arquitectura. Por eso es interesante, ¿no?
y además la novedad de su planteamiento, ¿no? No solamente su postura ideológica, sino la novedad de su planteamiento. Seguidamente, ya en contacto con esta idea del universalismo, entramos pues al arte abstracto y a los nuevos intereses del arte moderno. ¿Por qué estoy separando abstracto de los nuevos intereses? Porque aunque todo tiene que ver mucho con modernidad y todo, y el arte abstracto es un arte moderno, lo cierto es que sus caminos son diferentes y es ahí donde me interesa a mí, ¿no? Porque hay como una plataforma para todo que va a ser la abstracción es el punto de partida, y sobre esa abstracción es que se empieza a trabajar otros intereses. Sin embargo, este desarrollo es un desarrollo trunco. ¿Por qué? Porque inmediatamente en el año 69 llega Velasco con la revolución, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y ese desarrollo inicial, incipiente, que estaba empezando a generarse en el Perú, concretamente en Lima, pero con influencia a todo el Perú, se ve paralizado por el giro social. La introducción del giro social y las grandes transformaciones que trae Velasco, transformaciones críticas, evidentemente. Quien ha visto, mejor dicho, quien ha tenido la suerte de ver el documental La Revolución en la Tierra, puede comprender estas transformaciones críticas que evidentemente cambiaron la faz del país, diríamos, de una manera tremenda, ¿no? Eh, podríamos discutir esto, lo hablaremos en su momento, ¿no? Pero me parece a mí que en el campo del arte sí que hay dos manifestaciones muy importantes de señalar en relación con Velasco y el gobierno revolucionario. En primer lugar, la aparición del pop achorado. El pop achorado que otra manifestación, sino de la subcultura que está empezando a emerger en las ciudades. Es el pop, bueno, podríamos llamarlo así, tal vez me estoy adelantando, podríamos llamarlo como las primeras manifestaciones de la posmodernidad en nuestro país. El pop achorado es interesantísimo y además es un arte achorado, o sea, es un arte brutal, es un arte de enfrentamiento, de cuestionamiento, de ironía, es un arte que golpea, no seduce, sino que golpea, ¿no? Y aunque tuvo su momento, hoy en día pues se valora más por el impacto que ha tenido posteriormente, ¿no? Y en el otro extremo está la revaloración del arte popular, ¿no? El arte popular es bien interesante porque en el fondo es un reconocimiento verdadero a aquello que era el gran ideal del periodo anterior, la incorporación del indígena como parte de nuestra vida ciudadana, ¿no? Del mundo andino como parte de nuestra cultura. Bueno, ese proceso se logra con el arte popular, porque el arte popular se convierte en, poco a poco va introduciéndose y deja de ser una cosa de artesanía para empezar a valorarse como una expresión propia de nuestra cultura. Eso es un proceso y eso rompe diríamos, los discursos de la modernidad que se tenían hasta ese momento. Y por último, veremos el caso de Piura. Tal vez el tema tendría que ser un poquito más de entender el arte desde las regiones, ¿no? Porque si se dan cuenta, todo este desarrollo se centra mucho en Lima, y eso es una característica que tenemos en la historia del arte peruano, que las principales transformaciones se han dado en la capital y no, y los otros departamentos, las otras ciudades han ido un poquito a rezagadas, ¿no? No hay en realidad expresiones auténticas, originales y diferentes en nuestras regiones. Todo siempre ha sido un eco de Lima. Y ese centralismo cultural, esa dependencia cultural, pues es algo, bueno, ha caracterizado el desarrollo del arte en el interior del país y lo sigue caracterizando todavía, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema bien interesante de reflexión. ¿Ok? Bueno, entonces este panorama empieza con la idea de la introducción al universalismo. ¿Y qué es eso del universalismo? Bueno, acá he hecho un texto que me parece interesante de analizar, ¿no? Que me gustaría que lo leyéramos unos 5 minutos y pensemos en
al menos en preguntarnos esas preguntas que tiene el primer párrafo y luego tal vez plantear alguna idea, ¿no? Entonces, quedamos 5 minutos mientras vamos mirando esto y luego eh, volvemos. Bueno, regresamos, entonces tenemos ya revisado este texto, Universalismo y Localismo. Es un texto en el que reflexionamos sobre dos aspectos centrales, ¿no? En primer lugar, lo que propicia el enfrentamiento entre estas dos ideas de universalismo y localismo, lo que podemos entender en el texto acerca de qué hablamos cuando hablamos de localismo y qué importancia o qué influencia tiene en el arte del Perú del siglo XX y también el aspecto relacionado con esas características que tiene el universalismo a nivel, diríamos, del arte peruano que se está empezando a desarrollar, ¿no? Para centralizar finalmente el universalismo en un aspecto clave, ¿no? Entonces, ¿qué propicia el enfrentamiento? Por lo que hemos hablado en sesiones anteriores, ¿qué creen ustedes que es lo que propicia el enfrentamiento entre estas dos posiciones? ¿Alguna participación? Si no, paso a llamar. Profesor, A ver, ¿sí? soy ¿Quién Rubí. es? A ver, Rubí, ¿qué tal? Soy Rubí. Hola, buenos días. Dime, Ok, te escucho. buenos días. Creo que una de las razones es que ya en el siglo XX está más fuerte el nacionalismo peruano. O sea, ya hemos pasado un periodo de guerras, por ejemplo, con Chile a finales de 1800. Entonces, eso como que nos da más orgullo nacional influye en el mundo de adentro, en el revalorar lo nuestro. Y aparte que el indigenismo se va poniendo ya, se hace más presente, entonces creo que puede ser la razón por la que el mundo de adentro, o sea, lo nuestro, y luego lo externo, ¿no? El mundo de afuera, y se hace esa separación entre lo que es de nosotros y lo externo, lo que no nos pertenece. Ok, muy bien, buen punto de Aunque vista, tal, Rubí. Sí, te escucho. ok. Otra era que habla es la ciudad, son los artistas muchas veces limeños que pintan el campo y a veces incluso sin conocerlo. Eso también me causa bastante curiosidad. Tienen Pero lo esta hemos visto, ¿no? intención de pintar el campo. Lo hemos visto con Claro, los por eso. indigenistas, ¿no? Ujú, eso también. Interesante, ¿no? Interesante esa reflexión. Muchas gracias, Rubí. Ahí hay un punto, creo yo, que tenemos siempre que tener en cuenta, ¿no? Hay una revaloración nacionalista y esto lo hemos entendido, creo, como una característica de la vanguardia, ¿no? O sea, la vanguardia sí, pero una vanguardia de espíritu peruano. Es lo que reflexionábamos al inicio de la unidad anterior de las vanguardias cuando hablábamos de que al inicio del siglo XX lo que estaba muy en el aire era preguntarnos cuál es nuestra identidad como peruanos. Y me parece que eso se refleja en ese debate entre lo que es local y lo que es extranjero, ¿no? ¿Alguna otra idea sobre estos temas, sobre este tema principal de localismo y universalismo antes de pasar al segundo aspecto? ¿Qué otra cosa creen ustedes que puede haber propiciado? O la siguiente pregunta, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿por qué no llegó en todo caso a polarizarse del todo esas diferencias? Es decir, ¿por qué no llegó, aunque había ciertamente un enfrentamiento, ¿por qué no llegó a plantearse puntos distintos, partidos diferentes, posiciones totalmente contrarias, ¿no? ¿Por qué ustedes, por lo que hemos escuchado y por lo que ustedes saben, por qué creen que no se llegó finalmente a esa situación de fragmentación, de polarización, de enfrentamiento mayor entre el universalismo y localismo? ¿Alguna idea? A ver, ¿dónde estamos? Carlos, Carolina, Elvis.
A Elvis Vilche nunca lo escucho hablar. Mauricio, Medali, Rafael. Rafael Sullón tampoco no habla mucho. Ni él ni su hermano. ¿Alguien? ¿Alguna idea? Bueno, hay que seguir el camino que ha dejado Rubí Zócola, porque ella es la que ha planteado ya la explicación. No lo ha desarrollado, pero lo ha dejado ahí dicho. Y eso está clarísimo. O sea, ¿quiénes son los que pintan? ¿De dónde proceden? ¿En dónde están? ¿Cuál es el punto de partida que tienen respecto a la forma de entender lo local y lo extranjero? ¿No? Ahí está el razonamiento. Profesor, Sí, Carolina, te Carolina, escucho. Buenos días. con lo que usted me ha dicho me viene a la cabeza Fernando de Sixio, que pasó un tiempo en París después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿quiénes son los que pintan? ¿Cuál es la visión que ellos tienen del mundo? ¿Cuál es la visión que tienen de lo local? ¿Cuál es esta visión que tienen? Entonces, nuestro mundo se acaba de básicamente destruir después de la Segunda. Nuestro mundo se acaba de destruir básicamente después de la Segunda Guerra Mundial y básicamente todo el mundo está destruido. Entonces, ¿a qué volteamos a mirar? ¿A un mundo destruido o a nuestro país que básicamente está intacto? Entonces, es esa diferencia entre lo universal que está destruido y nuestro local, que aún queda un rayito de esperanza en medio de todo eso. O sea, es como esa visión que Ya. queda, Ok, que muy aún bien. queda que aún queda algo, es algo que Sixio relata y que también tiene Blanca Varela, su esposa, cuando hablan de eso. Varela lo tiene en uno de sus poemarios en un lugar que encuentro, en la playa, básicamente. Ok, muy bien, muchas gracias. Otra idea, Adriana, ilumínanos, aunque sea preguntas. Evidentemente, aquí lo que estamos buscando es que participen, pues no es necesario, vuelvo a insistir, esta es una reflexión, por lo tanto cada uno puede tener unas ideas personales, pero lo interesante es compartirlas. A ver, Adriana, ya que te has animado. A ver, profe, por ejemplo, yo creo que es muy importante también que como vimos en el tema pasado, si no me equivoco, nosotros siempre estamos influenciados y llega a nosotros después de tiempo todas las modas, digamos, ¿no? De otros, de Ujú. Europa, por ejemplo. Entonces eso también afecta bastante porque mmm, el mundo de adentro está todavía un poco atrasado, ¿no? Entonces el mundo de afuera viene con novedades y eso choca, obviamente. Como dijo Rubí, en el mundo de adentro, los indigenistas, por ejemplo, eh, retratan un localismo diferente, porque no todos conocen lo que están pintando, por ejemplo. Claro. Eh, entonces, no sé, por ejemplo, no sé qué más. Eso es lo Sí, único que por pensaba. ahí va, ¿no? Por ahí va. Gracias, Adriana. Acuérdense, pues, una cosa bien, Santiago, ya te lanzaste, a ver, te escucho. Profesor, yo tengo una idea que tal vez pueda ser muy errada, pero voy a comentarla de todos modos. Como dice usted, acá es para comentar y si se falla, se falla. Puede que no haya llegado a dividirse totalmente con la llegada de Velasco al poder, en donde se comenzó a valorar lo autóctono y bueno, lo local tomó la posta. No sé, creo yo, es eso que le estoy diciendo que tal vez Ya, sí esté muy equivocado, pero no sé, ya. es No, lo que no. tal vez Lo se primero es que me... es ya de por sí valioso el que hayas planteado tu pregunta. No tenemos, acuérdense que estamos construyendo un aprendizaje. No tengo yo la solución ni la única respuesta. Y en todo caso, aquí lo interesante es compartirla, ¿no? Pero sí, yo creo que tal vez Santiago lo que está planteando ya es el final del proceso. En el final del proceso es cuando ya con la irrupción de este mundo andino más cercano,
como que las cosas se van aclarando más, ¿no? Pero también es cierto lo que dice Adriana, ¿no? El hecho de ir rezagados hace que los mismos artistas que pintan indigenismo sean los mismos artistas que también en el universalismo. Y lo mezclan. Entonces, no hay un enfrentamiento o no hay una gran polarización, así como que yo me enfrento contigo. ¿Por qué? Porque comparten el mismo espacio y las mismas tendencias. Entonces, no son acérrimos ideologizados, como por ejemplo pues Rivera o Orozco y los muralistas mexicanos, ¿no? Que ellos eran políticamente, ideológicamente diferentes y contrarios, ¿no? Aquí no, aquí hay como posiciones que van de una banda a otra porque básicamente su posición es estética. Acuérdense ustedes, lo señalamos en la sesión pasada cuando hablábamos que la primera exposición de los independientes en el Perú, 1937, llamaba la atención que esa exposición de los independientes estaba constituida principalmente por indigenistas, ¿no? 37 obras indigenistas, 36 obras de independientes. Eso es una convivencia, ¿no? Eso es algo llamativo, porque también los indigenistas se veían a sí mismos como vanguardistas. Entonces, esto es interesante, ¿no? Esto es interesante porque nos lleva pues, a pensar que efectivamente, aun cuando cada artista hacía patente su propio interés artístico y estético y tenía su propio punto de vista, en realidad no eran ninguno de ellos, como se dice al final del segundo párrafo, da cuenta o dio cuenta de su real significado, de lo que significaba ser vanguardista, lo que significaba ser indigenista, porque había mucha mezcla entre ellos. Entonces, lo interesante aquí es ver que ese proceso que no llega a polarizarse, sino que es más bien amalgamado, ¿no? Sí que tiene una característica, y la principal característica que tiene es que todo se desarrolló desde la ciudad. Entonces, si había algo diferenciador, no era en el plano estético, en el plano artístico, sino en el hecho de que era la ciudad la que miraba y la gente de la ciudad y los artistas, que casi todos vivían en la ciudad, todos eran ciudadanos, todos eran urbanos en ese sentido, miraban hacia el exterior, ya sea el campo, ya sea el exterior. Entonces, eso es lo interesante, que la ciudad tiene un protagonismo que antes no había y que tiene un protagonismo muy importante. La ciudad fue el campo de batalla entre indigenistas e independientes, entre modernos y arcaicos, sí, pero irónicamente definió esa perspectiva moderna, porque la única perspectiva moderna que teníamos era la perspectiva desde la ciudad. Salvo propuestas aisladísimas, como la de Mario Urteaga, que era hacer un arte desde el centro mismo de la acción, casi todos los demás pintores son urbanos. Entonces eso ya nos dice mucho acerca de lo que vamos a enfrentarnos en el Perú en este momento, porque evidentemente en la segunda mitad del siglo XX ocurren una serie de transformaciones muy importantes y muy, diríamos, también significativas y verdaderamente cambios transformadores que se dan indistintamente en gobiernos militares o en gobiernos civiles democráticos, ¿no? Podríamos señalar dos grandes etapas, ¿no? La etapa de crecimiento que corresponde al periodo 1 de Manuel Odría y Manuel Prado, los Manuelos, quienes en esos más o menos 10 a 12 años, 14 años, logran llevar al Perú a un proceso de economía de rápido crecimiento, siguiendo el modelo exportador que veníamos viendo desde la época de la República Aristocrática, ¿no? Explotación de recursos naturales e inversión de capital extranjero. Ciertamente con Belaúnde, que cierra este primer ciclo de 20 años, se introduce el Estado reformista, el Estado, diríamos, tecnocrático, ¿no? Y aunque Belaúnde, diríamos, propiamente él no logra potenciar más ese crecimiento que venía trayendo el Perú de años, de décadas atrás,
puesto que el crecimiento que sucede en su época se evidencia se evidencia con mayor fuerza las grandes desigualdades que hay en nuestra sociedad y que es una respuesta o es una manifestación del agotamiento del modelo económico exportador que se tenía, que venía de la época de la República Aristocrática. Ciertamente Belaúnde plantea muchos aspectos importantes, ¿no? Y el más importante de todos ellos es la idea de un Estado social, un Estado que llegue a todos. Algo que se venía dando en el periodo anterior, en el periodo 1, pero que con Belaúnde llega ya a una definición clara, ¿no? Belaúnde es el primero que plantea una tímida reforma agraria que no logra ponerse en marcha. Belaúnde es el que intenta, diríamos, desarrollar una política de Estado abierta hacia la formación de ciudadanía y de clase media, cosa que no se logra, pero también pues tiene sus grandes bemoles. Y la segunda parte de todo este proceso vendría a ser el de la caída y la crisis, o la decadencia y la crisis, ¿no? Esta segunda etapa está marcada por los 12 años de gobierno revolucionario en el que se suscitaron, se ejecutaron las principales transformaciones socioeconómicas de gran impacto en nuestro país, ¿no? Sostenidas dentro de un concepto, el concepto de nacionalismo y el concepto de progresismo, que eran hasta entonces dos palabras que iban en contra, pero que el gobierno revolucionario, por el carácter revolucionario que tiene, las unió. Progresista y nacionalista van a ir de la mano en esta época. Ciertamente es una época que hay que analizarla con mayor profundidad, es un tema verdaderamente que ha concitado el interés, al menos en los últimos 2, 3 años, en el ámbito de los históricos, evidentemente porque estamos en el cincuentenario de la revolución, ¿no? Por lo tanto, es un tema muy actual que hay que seguirlo estudiando. Pero este gobierno revolucionario sienta las bases de la crisis, y la crisis son los siguientes 12 años, que es la época de la crisis galopante, ¿no? Un periodo de hundimiento económico, desaceleración económica, hiperinflación y violencia terrorista, todo mezclado como en un cóctel Molotov que había que tomarse, ¿no? Entonces aquí estamos en un periodo y es en esta época donde aparece ese arte contestatario, ese arte, diríamos, achorado, que va a caracterizar una época muy grande del Perú, ¿no? Es una época de crisis galopante, por lo tanto es un periodo en donde el Perú no crece nada y más bien va saliendo de crisis para volver a crisis, sale de una crisis para volver a otra crisis. Es un periodo verdaderamente de terror, ¿no? Y evidentemente no solamente cuando hablo de terror, hablo del terrorismo, que ya de por sí lo era, sino que también es un periodo de terror en cuanto a la propia sociedad, porque evidentemente ha dejado una fractura muy grande y ha dejado una huella negativa muy potente en la sociedad. Y eso es algo que no se ha solucionado, no se ha solucionado hasta ahora. Y en gran medida yo creo que tiene mucho que ver con las acciones y con las reacciones de nuestra sociedad hoy en día. Porque no se soluciona rápidamente una crisis de pensamiento social, ¿no? Mucho menos cuando no se ponen los medios, ¿no? Entonces, este individualismo a ultranza que caracteriza tanto al peruano, este enajenamiento del peruano respecto a su entorno, a su sociedad, se explica en gran medida porque hay una fractura en nuestra mentalidad que tiene que ver, una no superación del problema central que tiene que ver con esto, ¿no? Con ese gran periodo de violencia económica, política, social, ¿no?, que ha vivido nuestro país. Ustedes, las generaciones actuales, no lo entienden porque no lo han vivido, pero sus padres sí. Porque todos sus padres son herederos de esta época. Son personas que han vivido esta época, algunos con mayor intensidad, otros con menor intensidad, pero todos han estado imbuidos en ella, ¿no? Entonces, no podemos explicarnos, entonces solamente a partir de esta idea es que podemos explicarnos
la discriminación, el racismo, la violencia oculta que tiene la sociedad peruana. Son todos esos síntoma, mejor dicho, síntoma de una enfermedad que es esta, la que no hemos salido bien parados de esa crisis galopante. Hemos salido bien parados en el aspecto económico, pero no en el aspecto de mentalidad. Y ese es diríamos, la gran cuenta pendiente. Bueno, pero vayamos a temas un poquito más concretos, ¿no? Hablemos acerca de la población. Esto yo lo presenté el año pasado en un seminario sobre la cultura chicha. Y sigo pensando que es un tema que debemos pensar y debemos tenerlo en cuenta, porque es un aspecto que diferencia realmente al periodo del Perú que estamos hablando ahora con respecto al pasado, ¿no? El Perú llega a la mitad del siglo XX siendo un país rural. El Perú llega para 1950, 1940, 1950 como un país rural, pero termina el periodo siendo un país tremendamente urbano. Y esa transformación se hace en 40 años y se hace de una manera exponencial, ¿no? Con crecimientos acelerados. En 30 o 40 años hay crecimientos acelerados que cambian la faz de todo, que cambian la faz completamente del Perú y además lo cambian de una manera que no se había previsto y para lo cual no se estaba preparado porque no se tenía gran conciencia de lo que estaba sucediendo, ¿no? Fíjense ustedes las tasas de crecimiento promedio anual, ¿no? Entre urbano y rural. Ya desde 1940 estamos viendo que hay una transformación en el crecimiento urbano. Y el crecimiento rural mantiene los porcentajes promedios tradicionales, 1.2. O sea que el campo está bien caído, porque para tener una tasa de crecimiento de 1.2 es porque no hay un gran desarrollo, ¿no? Y fíjense las ciudades como, ¿no? 3.7, 5.1, que es la máxima, 3.6, 2.8, ¿no? Diríamos que son tasas de crecimiento impactantes, ¿no? Crecimiento que tiene que ver no solamente por nuevos nacimientos, sino principalmente por gente que está llegando a las ciudades masivamente y esto hace que la zona urbana crezca desmesuradamente. El crecimiento poblacional en el ámbito urbano se está dando por grandes saltos que duplican la cantidad en periodos de tiempo muy cortos, ¿no? Si entre el año 40 y 60 encontramos un salto de 2 millones aproximadamente de personas en 20 años, fíjense cómo eso se duplica en el 61, del 61 al 72, que son 10 años, la población en el ámbito urbano crece 4 millones o 3 millones y algo. Del 72 al 81 está creciendo otra vez 3 millones. O sea, mucho más de lo que en el periodo 40 al 61 se había hecho. En el periodo 40 al 61 creció 2 millones y medio. En los otros siguientes 20 años creció a golpe de 3 millones. O sea, mucho más rápido ese crecimiento. Entonces, claro, todo esto nos lleva a pensar que efectivamente, en la medida que está creciendo la población exponencialmente, tendríamos que ver también cómo ese promedio anual de crecimiento empieza a ralentizarse recién a finales del siglo. Pero antes ha sido súper violento, súper rápido, ¿no? Fíjense cómo a partir del año 93 ya empieza a paralizarse todo el proceso. La población sigue creciendo porque hay mucha gente, pero la tasa de crecimiento se está empezando a aquietar, ¿no? Y ahora mismo estamos en un 11%. Otro gran cambio, que esa tasa de crecimiento está de la mano también con un crecimiento femenino, porque la mujer empieza a tener una mayor presencia, empieza a tener una mayor participación social y es también numéricamente mucho mayor que el hombre, ¿no? Eso definitivamente está transformando nuestra sociedad. Está transformando nuestra sociedad. El mejor ejemplo es lo que tenemos ahora, ¿no?
la posición social de la mujer en nuestra sociedad ha logrado abarcar todos los espacios. Y gracias a Dios que ha sido así, ¿no? Porque el modelo previo, que era, diríamos, un modelo donde la mujer se reducía a unas funciones, diríamos, eh, eh, domésticas, pero no por libre decisión, aunque también, ¿no? Sino principalmente porque la sociedad lo establecía así, pues se está transformando, ¿no? Y en la medida en que la mujer está introduciéndose en el ámbito urbano, también está transformando su propia forma de pensar, ¿no? Entonces, hoy en día está en la decisión de la mujer el ser ama de casa o ser trabajadora, o tener las dos cosas, ¿no? Entonces, ese es un cambio de mentalidad muy positivo, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Sí, estamos creciendo, mucha gente y tal, pero el gran problema es que eso va a afectar la tasa global de fecundidad. Y como pueden ver en en este tercer gráfico chiquito, evidentemente, en la medida que la mujer está empezando a tener mayor participación en la sociedad, está dejando el ámbito doméstico como su único ámbito y está empezando a tener un desempeño en otros ámbitos, eso también empieza a afectar el propio desarrollo, diríamos, el propio crecimiento de la tasa de la natalidad, ¿no? Y ustedes pueden ver cómo a partir de los años 90 hay una evidente caída, ¿no? Estamos cayendo de una tasa de casi 4% una tasa de 4 a una tasa de 2%, 2 a un número 2 que estamos en la actualidad, ¿no? Y eso pone en riesgo también lo que se viene en el futuro, que esto es importante señalarlo y recordarlo. O sea, en la medida que entremos en crisis de recambio generacional, el problema va a ser suyo, no mío, porque yo me muero en 20 años. Pero ustedes cuando lleguen a 50, ¿quién va a sostener su trabajo? ¿Quién va a sostener su propio bienestar si no hay recambio generacional? Entonces ese es el gran tema. La pirámide que es así en el Perú se está poniendo como un rombo, porque la base de nacimientos está achicándose y se está engrosando la base de adultos, ¿no? Eso es peligroso porque al final va a generar problemas relacionados con la productividad del país, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que pensar, ¿no? Pero como pueden ver ustedes, en los años que estamos analizando, que son del 40-80 al 90, fíjense ustedes las tasas tan altas de crecimiento y de fecundidad que tenemos en el país, ¿no? Evidentemente, todo esto también es un cambio de mentalidad. En economía, hay que decir que gran parte del periodo que estamos analizando mantiene el modelo de desarrollo tradicional, exportaciones de recursos naturales no renovables que en algún momento, especialmente los de minería, llegaban a ser el 67% del total de las exportaciones. O sea que el Perú dependía de la exportación minera de una manera impresionante. Y tengan en cuenta que la minería es un recurso natural no renovable, por lo tanto, bueno, pues había que mirar quiénes lo manejaban y lo que vemos ahí es que los principales dueños de esas concesiones eran empresas extranjeras, por lo tanto, que clamorosamente había un agravio al erario nacional, al fisco nacional, ¿no? La crisis de 1929 afectó las exportaciones en nuestro país, ¿no? Redujo en valores, por ejemplo, redujo en 69% el valor del cobre, al 50% el valor de las lanas, el algodón cayó en 42% y el azúcar en 22%. O sea, que fíjense la caída impresionante que se tuvo en costos, ¿no? El Perú pasó de un país boyante y de riqueza, que es lo que demuestra la época de Leguía y de la República Aristocrática, a un país miserable, pues un país que vivía más bien de extenderle la mano al gobierno porque no había trabajo, ¿no? Es por eso que Leguía aprovecha el periodo de alza que tiene el Perú y desplegó una política de empréstitos y gasto fiscal impresionante que al final, como todo gasto, pasa factura, ¿no? Y la factura fue
Ya en las épocas de los 30 y los 40, la paralización de obras públicas importantes, entre ellas la carretera panamericana, el quiebre de muchos bancos, entre otros bancos que quiebran, quebró el Banco de Perú y Londres, que tenía sucursal aquí en Piura. Se redujeron los salarios y evidentemente cuando llegamos a este punto llegamos al nivel de despidos y desempleo, ¿no? Nivel de despidos y desempleo trae pues malas consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias pues van a ser una crisis en la balanza de pagos, ¿no? Las importaciones y las exportaciones están volteadas, y bueno, se genera la devaluación, pues, ¿no? La devaluación de la moneda, y con la devaluación de la moneda viene también la inflación, ¿no? Que va a ser el gran caballito de batalla, el gran cuco que durante 40 o 50 años va a tener preso ahí, cogido del cuello al Perú, ¿no? Y en los años, interesante, en los años 30 y 49, la ausencia de posibilidad de pagar los empréstitos de Leguía lleva pues al Estado a suspender el pago de la deuda externa. ¿Se imaginan ustedes no pagar cuentas por 19 años? ¿Qué es lo que crece ahí? ¿Qué es lo que está creciendo? Por 19 años, ¿ah? Hay que multiplicar 19 por 12 para que se den cuenta la cantidad de meses que supone incrementar los intereses, porque lo que en una suspensión de pagos, el capital sigue siendo el mismo, pero lo que crece de una manera brutal son los intereses y las moras, que puede llegar incluso a comer el capital, no hacer la misma cantidad que el capital. Estamos hablando de 10, 19 años, ¿eh? 19 años de no pago de la deuda externa, lo que supone que si la deuda externa, como lo vimos en un cuadrito para 1930, al final del periodo de Leguía, era 150 soles, imagínense, multipliquen intereses al 5% por tantos meses, ¿cuánto termina siendo esa cuenta, no? A finales de 1950 es una barbaridad de dinero, es el triple del dinero que se tenía, ¿no? Que se tenía por empréstito. Entonces, ahí ya podemos darnos cuenta de lo que significó esto para el Perú, ¿no? Fue verdaderamente un periodo, y es por eso que hablamos de un periodo de crecimiento, de un periodo de crisis. Bueno, esto es un dato que está conectado con lo anterior. Fíjense ustedes el PBI del Perú, que está en líneas punteadas, con respecto a los países de la región para el periodo 1900-1970. No estábamos mal, no estábamos tan mal, evidentemente no estábamos a los niveles de Venezuela, pero con respecto a Colombia y al Ecuador estábamos un poquito mejor. Pero ciertamente esto, fíjense aquí, la caída que tiene, y esta parte de acá, también es interesante ver cómo recién a partir de los años 50 verdaderamente encontramos un crecimiento mayúsculo, ¿no? Y luego aquí me gustaría ver este cuadrito porque nos muestra en 20 años, del 25 años, 15 años, perdón, no, 25 años del 50 al 75, aquí es 50 por si acaso, no 60, del 50 al 75, 25 años, podemos ver cómo fluctuaron las exportaciones en el Perú, ¿no? Lo que más se producía eran productos agrícolas, que tiene un boom hacia el año 75. El pescado y los derivados, fíjense ustedes, de producirse y exportarse muy poquito, de repente a partir del 65, acuérdense ustedes, es el periodo del boom de la harina del pescado. Fíjense cómo llegan a cotas tan altas, ¿no? Luego todo esto se hunde, ¿no? Se hunde con la crisis. Y los productos mineros se mantienen estables, aunque hay un gran crecimiento a partir del 70. Un crecimiento del doble, con lo cual no es un boom, sino que hay una mayor y mejor explotación. Entre los principales productos de exportación tenemos el azúcar, que se mantiene en precios constantes, salvo en el último quinquenio, que explota en una producción
impresionante, luego todo eso se hunde, el algodón que se mantiene estable, el cobre tiene un crecimiento a partir del 65, del segundo quinquenio, llega pues un crecimiento importante, y la harina de pescado, como hemos visto, está en boom, ¿no? Por lo tanto está creciendo más rápidamente. Ok, todos son productos naturales, son bienes y recursos naturales, renovables, no renovables, pero ¿qué importa el Perú en ese periodo? Y entonces vemos que importa bienes de consumo, refrigeradoras, carros y tal, pero no hay un verdadero crecimiento, diríamos, no hay un crecimiento muy significativo en ese consumo. Tal vez hay picos, años pico, y luego hay caídas. Alimentos sí que crece, y crece mucho más en el último quinquenio, ¿no? Alimentos y derivados, hay un crecimiento mayúsculo en el último quinquenio. Insumos industriales, fíjense ustedes el deseo de consumir y de importar esos bienes. ¿Por qué? Porque el Perú se está industrializando y necesita consumir bienes, maquinarias, y necesita consumir insumos, hierro, qué sé yo, máquinas y todas estas cosas que sirven para poder construir y para poder hacer las industrias, algo que no estamos produciendo nosotros. Y luego los bienes de capital, ¿no? Los bienes de capital que son barcos, que son máquinas grandes, que son instalaciones, ¿no? Pues ahí también hay un gran crecimiento. Entre la década del 40 y el 60, pues se da el gran proceso de expansión industrial y política modernizadora en nuestro país, ¿no? Y esto va de la mano con lo que acabamos de ver. Hemos visto cómo el Plan Marshall lleva al desarrollo de Europa. Pues Europa necesita desarrollarse, y para eso necesita insumos, recursos naturales, y el Perú se une a esa idea y empieza a ser un gran productor y exportador de esos bienes que se necesitan, ¿no? Y para eso, para poder apoyar a la industria nacional, pues lo que plantea es las primeras políticas proteccionistas, ¿no? Proteccionistas a nivel Latinoamérica. El algodón será las exportaciones estrellas, la harina de pescado, el petróleo, pero lo cierto es que la industrialización en el Perú no se da de una manera como se esperaba, sino más bien es una industrialización limitada. En realidad, los gobiernos modernizadores como el de Prado o el de Odría, el mismo Belaúnde, no van a promover la gran industria, como pudieran haberlo planteado en Brasil o en Argentina, sino que van a promover una industria mediana de tipo nacional. Van a promover la clase media, y por lo tanto, para promover la clase media y el grupo de obrero, lo que hay que hacer es crear industria y promover industria pequeña. La fábrica de llanta, la fábrica de calzado, la fábrica de vidrio, la fábrica de fertilizante, la de leche evaporada, la que produce bienes de construcción, ¿no? Ladrillo, cemento, fierro. Todo ese tipo de cosas que son cosas que la gente necesita. Por lo tanto, estas pequeñas industrias o medianas industrias, lo que está produciendo son bienes para el consumo interno. Lo que se busca es que la gente consuma esos productos. Y a partir de ahí se está generando economía. Esto ciertamente es una política de apoyo a la nación. Y también todo esto se da en un contexto, donde el Perú se está acercando con mayor fuerza al entorno político y cultural de Estados Unidos, ¿no? Si antes había estado en el entorno inglés, desde Leguía, pero principalmente con Odría y Manuel Pardo, empieza a tener un acercamiento, y Belaúnde también, empieza a tener un acercamiento más hacia Estados Unidos. Sí, Carolina, te escucho. El Plan Cóndor. Aquí también va. No, el Plan Cóndor es diríamos que esto es
posterior, porque Cóndor tiene que ver con Velasco, ¿no? Aquí estamos hablando antes de un acercamiento político. No es un plan, no está planificado, ¿no? Velasco tiene el plan Cóndor y eso es otra cosa, ¿no? Aquí esto es más una órbita, una esfera cultural, política de acercamiento, ¿no? Por necesidad, principalmente, ¿ok? Y en este contexto surge pues, el problema agrario, ¿no? Es un contexto en el que evidentemente el gran problema es el problema agrario. ¿Por qué? ¿Por qué se empieza a plantear ya como un problema si esto había sido, diríamos, la constante a lo largo de siglo y medio de independencia, ¿no? Desde el principio siempre ha habido haciendas, siempre ha habido un sistema agrario determinado. Porque el tema es que en el proceso diríamos, de industrialización del Perú, se empieza a plantear también la necesidad de impulsar el desarrollo del capitalismo, también en otros ámbitos que no sean las ciudades, sino también el campo, pero ahí se da cuenta que el principal problema es que hay que reestructurar el sistema de propiedad de la tierra. Hay una evidencia, hay un síntoma claro, y ese síntoma claro es la necesidad de reestructurar el sistema de la propiedad de tierra, ¿no? En la sierra, la hacienda mantiene un carácter terrateniente y comunal, es decir, unos modelos económicos que vienen desde la época virreinal, con muy pocos cambios, porque la hacienda serrana no es una hacienda tecnológica, no es una hacienda de desarrollo tecnológico, es una hacienda más bien que utiliza sistemas tradicionales de producción. En la costa sí encontramos otro tipo de desarrollo, ¿no? La hacienda con patrones exportadores e industrializados, porque eso lo hemos visto desde la época de la República Aristocrática, de cómo se ha ido invirtiendo en el desarrollo de los ingenios, el construir líneas férreas para sacar los productos al mar, todo ese tipo de cosas, pues lo vamos viendo en la costa y es algo que va a caracterizar, pero el tema de la propiedad diríamos, no se ha reestructurado, ¿no? Y más bien lo que encontramos es una enorme producción. Vean ustedes la producción agropecuaria en los últimos 50 años del siglo XX, ¿no? Una enorme producción que, bueno, ciertamente tienen los productos que podríamos llamar los productos agroindustriales sus máximas cotas, ¿no? Fíjense ustedes ahí el azúcar, luego tenemos la papa, el café, el arroz, ¿no? Algodón, espárrago, maíz y trigo. Fíjense ustedes cómo las producciones son elevadísimas, ¿no? Pero lo cierto es que todo esto no beneficiaba pues a todo el mundo, o sea, había esa concentración de poder, concentración de propiedades, hacía que esta producción sea importante. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿quiénes producen esta cantidad? ¿Lo producen todos los campos o lo producen solo unos cuantos? ¿Y quiénes se benefician con eso? Porque luego vemos, por ejemplo, el caso Piura, ¿no? Esto lo he sacado de un artículo de José Luis Juárez, que aparece en la página web de Cutibalú, y dice lo siguiente: en 1968, un año antes de la reforma, Piura registraba una superficie agrícola de 203.500 hectáreas aproximadamente. De estas, solo el 8%, 15.000 hectáreas, estaba en manos del 76% de pequeños propietarios. O sea, 8.000 productores, 8.900 productores tenían el 8% de tierras. Casi a 1 hectárea por persona. Y un poquito más, 1.2 sería el promedio, ¿no? Y evidentemente, el 19% de la tierra, 38.000 hectáreas, estaba en manos de un 19% de mediados propietarios con tierras que iban de 4 a 45 hectáreas.
y el 74% de tierras, 149.000 hectáreas, se concentraba solo en 4% de propietarios, 523 propietarios o hacendados. ¿Se dan cuenta de la desigualdad? Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta producción, podemos decir, no, pero si el Perú está produciendo brutal, ¿no? Sí, está produciendo impresionantemente, pero la pregunta es quiénes lo producen y quiénes se beneficiaban con ello. Ya vemos que aquí en Piura, quienes se beneficiaban eran 523 propietarios frente a más de 8.000, ¿no? 10.000 que no producían y evidentemente no obtenían beneficio. Ahí hay un gran tema. Y evidentemente no es este momento para hablar de la reforma ni nada, ya lo hablaremos más adelante, pero sí que es importante tener en cuenta esa desigualdad, porque esa es la desigualdad que luego ataca la reforma agraria y esa es la desigualdad que evidentemente es un rezago de la época de la República Aristocrática que en estos primeros tiempos del periodo de crecimiento no se atacó, no se arregló ese problema. En el ámbito de la sociedad hay que señalar que hay una nueva constitución, la de 1936, que establece algunas características. También se dio la gran revolución, una de las más importantes revoluciones del siglo XX, que es la revolución de aprista de Trujillo en 1932, considerado por algunos historiadores como una verdadera guerra civil. El tema aquí es que no solamente fue un alzamiento de apristas por el control de la ciudad de Trujillo, sino que fue como una ola que se expandió por toda la costa. Trujillo, Huaraz, Cajamarca, Callao cayeron en esta especie de enfrentamiento entre los apristas que querían controlar las ciudades. Y esto trajo como consecuencia algo que va a ser también una característica a lo largo de todo el siglo XX hasta 1979, que va a ser el enfrentamiento entre el APRA y el ejército, y que llevó pues a la mistificación del aprismo en esta época. Es un periodo, según Cuoto y Contreras, que podría llamarse de continuidad oligárquica, aunque ya no estamos en el modelo oligárquico, porque verdaderamente hay un mayor urbanismo, hay una gran clase media, todas estas características cuentan, sí que las ideas todavía seguían conectadas con el pasado. Pero no hay que entender esto como un periodo de tránsito entre la República Aristocrática y el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, sino que tiene su propia identidad. Y es una identidad donde se presentan algunos tímidos cambios, como por ejemplo el crecimiento de la clase media, como por ejemplo la castellanización del país, que es una primera política pública social y que se da en este periodo. Antes no. Y también se dan las primeras políticas sociales como por ejemplo de salud para todos, ¿no? Y evidentemente la nota más llamativa, que es la que nos vamos a concentrar, es el de la modernización de las ciudades, ¿no? Entre los principales cambios sociales está el voto femenino, que se logra a partir de 1956, ¿no? Y que no solamente permitió a que por primera vez las mujeres votaran en procesos de elecciones generales y elecciones municipales. No solamente fue el hecho de que las mujeres votaran, sino también la posibilidad de que se presentaran como candidatas. Y entonces ahí vemos a la representación femenina, a las pioneras, las primeras ocho mujeres que fueron elegidas diputadas en este periodo de 1956. Y entre ellas encontramos a esta señora que vemos aquí. Esta señora es Carlota Ramos de Santolaya, que fue la primera diputada, fue la primera mujer diputada por Piura, ¿no? Una mujer muy importante para él, además que una gran intelectual de la ciudad, ¿no? También podemos ver el desarrollo de las políticas sociales, ¿no? Fíjense ustedes, ahí tenemos la construcción del Hospital Obrero de 1941, el primer ejemplo de un hospital dedicado a planteado desde una perspectiva social. Todos los obreros que trabajaban en fábricas tenían la posibilidad de ser atendidos
en ese moderno hospital. Fíjense ustedes el modelo del hospital también. Arquitectónicamente es bien interesante. Hoy en día pasa desapercibido, porque todo eso que ven alrededor ya se ha construido, no es la Victoria. Pero y además también está viejito, pero la estructura de la Almenara es un ejemplo de arquitectura moderna, ¿no? Desde el planteamiento en bloques separados, como también su distribución interna. Y otra política también interesante es la de la alfabetización, el proceso de alfabetización en el Perú. Si nos concentramos en este periodo, que es el que a mí me interesa, el primer periodo, fíjense ustedes cómo las tasas de alfabetización siguen siendo relativamente bajas, ¿no? Para el periodo 40, 50, 60, 70 y 80. 40 años y estamos en tasas de 42, 51, 60, 72 y 80. Es un crecimiento progresivo. ¿Pero por qué se da este crecimiento? No se da porque el Estado haga un mejor trabajo de llegar a todos, sino porque evidentemente hay unas necesidades sociales que están siendo suplidas por el Estado. Ya hemos hablado de cómo en la República Aristocrática hay una tendencia de una política de castellanización en el Perú a nivel primaria. Toda la gente tenía que llevar la primaria al menos completa, ¿no? Ya la secundaria y la universidad quedaban fuera del rango, pero a partir de los años 50, con Odría se establece la necesidad de una secundaria completa, o sea, el plan es secundaria completa para todos, por lo tanto hay una exigencia de llegar a todos en los lugares donde están, y para eso se crean las grandes unidades escolares en las ciudades, para atender esas demandas que llevan pues a este crecimiento exponencial. Ahora entienden por qué en los años 70 se masifican las universidades. Porque evidentemente es un proceso, ¿no? Sí, en el 50 estamos masificando la educación pública escolar, ingresando mucha cantidad de gente a la secundaria. En los 70 hay una transformación, porque esa gente que ya está mayor necesita estudiar universidades, y las universidades se democratizan, ¿no? Podríamos sacar ese tema luego, ¿no? Cuando hablemos de la época de Velasco, porque me parece que ahí hay algunas cosas que habría que considerar, pero es interesante ver cómo esto es un proceso. Y por último, un aspecto también que hemos señalado, la modernización de las ciudades, reflejado evidentemente en el primer aeropuerto que tuvo el Perú, el aeropuerto Lima-Tambo, un aeropuerto diseñado desde una perspectiva moderna, ¿no? Ahí tenemos unas vistas de una tarjeta postal. Fíjense el lobby, el gran hall de acceso. Fíjense ustedes el restaurante muy moderno. Las líneas estéticas empiezan a leerse ya desde una perspectiva completa, en un lenguaje completamente moderno, ¿no? Y por último, la aparición de los nuevos usos culturales de la clase media. Esos nuevos usos culturales están vinculados con aspectos que vienen del mundo norteamericano, pues. Y en el mundo norteamericano es donde aparece la idea de la playa, ¿no? Piensen ustedes en Malibú, ¿no? Coney Island en Nueva York, eh, eh, Los Ángeles, ¿no? San Francisco. Ay, no me acuerdo cómo se llama ese barrio que está pegado a la playa en Los Ángeles, creo que se llama Venecia. Bueno, toda esa onda, todas esas imágenes que están llegando a través de los periódicos, las revistas y luego, a partir de los años 60, del televisor, esas imágenes llevan e influyen en los usos culturales de la población. Y entonces empiezan a transformarse, pues, ¿no? Y uno de ellos va a ser el uso de la playa, que habíamos visto que tenía un carácter eminentemente visual en los años previos, ¿no? Y hasta medicinal al inicio, pero aquí ya empieza a tomarse de otra perspectiva. Entonces, evidentemente estamos en un periodo de transformaciones, y no es para menos. En 40 años el Perú ha pasado de ser un país del 64.6% de la población rural
a un país del 65.2% urbano. O sea, es un giro de 180 grados, ¿no? Totalmente. ¡Pah! Que transforma al país, ¿no? Y como podemos ver en ese mapa de 1972, fíjense ustedes cómo Lima empieza a ser la ciudad de mayor población a nivel Perú, pero también con respecto a todo el país, la costa desde Piura, Lambayeque, Trujillo, Chimbote, ¿no? Se convierten en las ciudades también más importantes y las de mayor atracción para el país. Entonces ahí también tenemos que tener en cuenta que estos procesos de transformación se dan principalmente en un urbanismo costeño, no en un urbanismo a nivel nacional. No es que toda la ciudad se transforme en urbana, ¿no? El principal urbanismo se da en la costa y concretamente, lo estoy demostrando con datos, en la costa norte. En la costa norte.